Buenos días a todos, pues bienvenidos nuevamente a este espacio, pues para compartir un poco más todo este tema del proceso aduanero, del régimen de importación. Y como les mencionaba ayer vimos como algo muy general de cómo funciona la aduana en el tema de importaciones y vemos que, como les comentaba, tenemos más contacto de lo que creemos con la aduana, un contacto directo e indirecto con algunos trámites que vemos en nuestra cotidianidad. Entonces voy a compartir pantalla para iniciar el tema de hoy, que es una parte más práctica de lo que vimos ayer sobre el régimen de importación. Entonces, como les comentaba, el régimen de importación como tal es una parte del régimen aduanero del decreto 1165. Ahí abarca todo lo que es el proceso de ingreso de mercancías al territorio aduanero nacional y la nacionalización de mercancías. Tenemos, para como repasar un poco lo de ayer, un marco normativo que es el decreto 1165. Ahí está una parte muy importante que son las definiciones del artículo tercero y el título 5 que habla de la llegada de mercancías, el proceso de importación, las modalidades, los tipos de declaraciones y la inspección aduanera. Eso lo vimos ayer, pues, en un breve, pues, descripción de todo el procedimiento. Tenemos la resolución 46, el título 6 está lo relacionado con importaciones, todas las normas supranacionales, decisiones, acuerdos, convenios que, digamos, tengan que ver con todo este tema de importaciones y las disposiciones legales de otras entidades que son muy importantes, los decretos, las circulares, los memorandos instructivos. Entonces, muchas veces, digamos, estamos sujetos como a unas decisiones de otras entidades, como el Ministerio de Comercio Exterior, que expide, por decir algo, algunas medidas importantes sobre controles a mercancías, a cierto tipo de mercancías, por su naturaleza, por el perfil de riesgo que tengan. Entonces, nosotros nos tenemos que acatar esas instrucciones. Digamos, otro tema, los vistos buenos que aparecen por circulares, algunas condiciones especiales de las mercancías. Entonces, todo eso está dictado por otras entidades y pues la aduana lo que hace es atenderlo a través del régimen aduanero. Como les decía, pues cuando hablamos de importaciones y aduanas, en nuestro artículo tercero del 1165 hay una gran cantidad de definiciones que todas se deben, digamos, tener en cuenta para este tema del proceso. Entonces tenemos lo que es la aprehensión, el levante, el acta de inspección, la declaración aduanera, la importación, los efectos personales. Y pues aquí las menciono de esta manera general y solo las cito porque pues tomarnos a estudiar definición por definición, que es un ejercicio muy interesante, pues nos tomaría varias sesiones de estas, pero entonces los invito a revisar el artículo tercero del decreto 1165, donde están todas estas definiciones, pero en el transcurso de la capacitación vamos a ir viendo de qué se trata cada una según pues el contexto de lo que veamos. El régimen de importación, como lo decía al principio, es una parte del régimen aduanero que nosotros hemos dictado en el decreto 1165. Entonces, en nuestra entidad o en nuestro quehacer, ese régimen aduanero se separa como en dos procedimientos. El procedimiento de carga, que es el PR COA 177, donde está todo el procedimiento de ingreso de mercancías al territorio aduanero nacional, y el procedimiento de nacionalización de mercancías, que es el 01188, que ya habla de lo que vimos ayer a manera general, un tema de cómo la mercancía se sujeta a una modalidad de importación y se procede a la presentación de la declaración aduanera que corresponda para someterla a la modalidad y acreditar su legal introducción. Entonces son dos, digamos como que esto se parte en dos, en el procedimiento de carga y en el procedimiento de nacionalización. Hoy vamos a ver a detalle todo el procedimiento de carga porque es el inicio de toda la operación aduanera, ¿sí? Para el tema de importaciones. Ahora, repasando un poco lo de ayer, y siempre yo hago esta salvedad cuando me invitan a este tipo de eventos porque en nuestro diario, eh, digamos,
vivir o en la cotidianidad que se maneja o el lenguaje que manejamos, hay unas cosas que hay que tener presente. Carga no es una modalidad, es un procedimiento del régimen de importaciones. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces utilizamos, no me llegó esta carga, eso llegó por carga, es que eso entró por carga. No, digamos que el procedimiento de carga en nuestro quehacer es un procedimiento de régimen de importaciones, ¿sí? No es una modalidad de importación, porque cuando, ahorita lo vamos a ver en el diagrama de flujo, digamos, todo se surte por un procedimiento de carga. Es la forma en cómo la, la autoridad aduanera recopila esa información de todas las mercancías que llegan o de todos los envíos de procedencia extranjera y las agrega al sistema informático para hacer todo el tema de ingreso de mercancías al territorio aduanero nacional. El proceso de documentar cargas indica una disposición de ingreso a depósito, entrega urgente, ingreso a zona franca. Claro, en este procedimiento de carga, yo, digamos, tengo una disposición de la mercancía inicial. Si yo voy a ingresarla a un depósito, si es una entrega urgente, si es el ingreso es una franca o una continuación de viaje o un tránsito aduanero nacional. Entonces, la disposición de la carga también es muy diferente al tema de la modalidad, ¿sí? O un cambio de modalidad que se maneje. Digamos que la disposición es la manera inicial en el tratamiento inicial que se le va a dar a la mercancía para que continúe su proceso aduanero. Aquí también hay que recordar que entrega urgente es muy diferente a envíos urgentes. Hay un listado de disposiciones que se manejan ya parametrizado en el sistema porque, digamos, cada ingreso de mercancías se corresponde a un ingreso, ¿sí? A una disposición, perdón. Disculpe. El procedimiento se relaciona con el control previo anterior. Ayer cuando vimos la presentación inicial, pues ya definimos que el control previo anterior es ese que se realiza antes de la presentación de una declaración aduanera. ¿Sí? Digamos que nosotros tenemos unos responsables de este procedimiento. Generalmente son las divisiones de control carga o los grupos de tránsito según la resolución 69 de 2021. Y aquí hay un detalle muy importante. Excepto en la modalidad de viajeros, al momento de ingresar, todo surte el procedimiento de carga. Y volvemos pues como a nuestra imagen de nuestra cotidianidad. Los tenis importados, algunos medicamentos, alguna comida, algunos textiles. Todo eso surte este procedimiento. ¿Por qué? Porque carga, como les digo, es el título de un procedimiento, es la forma en cómo yo inicio el recorrido aduanero dentro del sistema informático. Entonces, para reflexionar un poco, de acuerdo a lo que vimos ayer, digamos, esos pares de zapatos importados, esos medicamentos importados, esos periféricos importados, los textiles importados, la comida, está asociada en algún momento a ese procedimiento de carga. ¿Y por qué yo excluyo aquí la modalidad de viajeros? Porque viajeros es una modalidad de importación y en viajeros usted hace la presentación de su equipaje y quien hace las veces de transportador de ese equipaje es el viajero. Entonces el viajero no surte ese procedimiento de carga. Sin embargo, cuando hay cambio de modalidad, él lo redirige a este procedimiento para que el viajero pueda a través del sistema informático continuar con el trámite que le corresponda. El procedimiento de carga pues inicia con la documentación del servicio informático y finaliza con la anilla de envío cuando se trata de mercancía que va a ser sometida a una modalidad de importación. ¿Eso qué quiere decir? Que todo se realiza por el sistema informático, en unas condiciones, en unos parámetros, a través de unas prevalidadores que manejamos nosotros, a través del mismo servicio, y se hace esa documentación de la información de los documentos de viaje y se genera una planilla de recepción para que, de acuerdo a la disposición de la mercancía, se continúe con ese trámite. O en dado caso, como lo vimos ayer, proceder a la entrega directa en el lugar de arriba. Siempre debemos tener presentes quiénes intervienen en esto, porque es muy común escuchar en nuestro pues, diario vivir, le repito, que decir, no, la aduana tiene retenida la mercancía, eso fue culpa de la aduana, es que la aduana no quiere liberar la carga, pero aquí hay muchos intervinientes en esta operación. Están el transportador, los agentes de carga, los declarantes, los importadores, los remitentes, la DIAN, los depósitos o zona franca que tienen que ver con todo este procedimiento de carga que vamos a hablar hoy, ¿sí? Entonces, siempre, digamos, aquí a las personas que están conectadas,
que escuchemos que tenemos alguna dificultad con la aduana, pues tenemos que ver en qué parte del procedimiento está y quién fue ese interviniente, pues dónde está esa afectación, porque digamos, la forma más fácil de responsabilizar es en el cuello de botella que siempre lo ven como la aduana, pero cada participante de estos que están aquí tiene un rol y un pedacito en este procedimiento que lo hablamos. Entonces, para recapitular, pues carga no es una modalidad, es un procedimiento, ¿sí? Intervienen muchas personas, se hace todo a través del sistema informático y finaliza por el mismo a través de la plataforma Muisca, ¿sí? Entonces, aquí está el flujo de carga e importaciones, ¿sí? Este es como todo el paso a paso y qué vamos a hacer hoy. Vamos a hacer recorrido, explicar formulario por formulario de todo este proceso, ¿sí? Para que ustedes entiendan cómo suceden las cosas desde un principio. Como aquí tenemos algunos datos que son sensibles que no podemos compartir, entonces hay unos documentos que tienen ocultado pues como el número completo que hace referencia, pero pues digamos trato es de explicarlo a través de este flujo, el paso a paso, ¿sí? Y vamos a llegar hasta la consulta de inventario, que es la planilla de recepción, porque pues digamos hasta ahí, hasta ese momento, nosotros es el punto en donde el declarante ya le corresponde presentar la declaración de importación, que eso lo vimos ayer, pero hoy podemos explicarlo de nuevamente en un tema muy corto. Entonces, la primera parte es documentar carga. ¿Qué es documentar carga? Es el registro del documento de transporte en el sistema informático, ¿sí? Para darle el trámite que corresponda. Entonces, aquí vemos, generalmente los que no conocen los documentos de transporte tienen esta estructura, digamos, tienen un título de quien lo expide, un número, un consignatario, ¿sí? Una persona que lo remite, unos datos de contacto, ¿sí? Eso está arreglado en el artículo 145 del decreto 1165 y corresponde al formato 1166. Las características que debe tener un documento de transporte y que la misma resolución 46 lo dice es que tenga un número, un remitente, un consignatario, un destino, disposición, bultos, la cantidad de bultos, el peso, la descripción genérica y la fecha de expedición. Entonces aquí pues se ve más o menos que cumple este documento con estas características y lo que hace aquí en este momento el transportador antes de la llegada de la mercancía es documentar, ¿sí? A través del sistema informático hay una guía de carga que tenemos en nuestra entidad a través del chat finalizando se las comparto, donde está todo el paso a paso de lo que se hace acá. Entonces, prácticamente este paso de documentar carga es traducir la información que tenemos en nuestros documentos de viaje a nuestros formatos parametrizados, que es el formulario 1166. Como les dije, debajo de ese formulario hay otro formulario que es la descripción de unidades de cargas o bultos, ¿sí? Aquí vemos como más a detalle lo que se transcribió y tenemos que se trata de estos códigos de embalaje corresponden a unas tablas paramétricas que ya tenemos en la entidad y tenemos que se trata de un documento de transporte con 55 bultos, 617 kilos que corresponde a mascarillas para protección personal. Este es un formulario que está atado al formulario 1166. Entonces, ya tenemos aquí la parte de documentar y la parte de consolidar. Aquí, como este no es un caso marítimo o este caso que traje no corresponde a una operación consolidada, pues nos saltamos ese pedazo, pero básicamente es lo mismo. Sencillamente se trata de una agrupación de los documentos de viaje, ¿sí? Entonces, el procedimiento no varía acá. Y no mencionamos aquí el formulario 1167 que corresponde a la descripción de bultos o unidades de carga, porque ese está, digamos, atado a este 1166. Podríamos decirlo que está por debajo de eso, como si fuera una hoja anexa. Entonces, lo primero que hacemos es documentar la carga. Ahora, ¿qué sigue? Voy a presentar el manifiesto de carga, ¿sí? Ese manifiesto de carga es el que reúne la información de todos los documentos consolidadores y documentos de transportes asociados a esa operación. Entonces, como yo como transportador ya sé cuándo voy a llegar o tengo como mi ruta de viaje,
pues también actualmente tengo unos términos para presentar la información de sus documentos de viaje. Entonces son 3 horas antes de la llegada de modo aéreo o 12 horas modo marítimo como mínimo, y eso está en el artículo 147 del decreto 1265. ¿Qué pasa acá? Acá hay unos términos que están también un poco más detallados cuando se trata de trayectos cortos o trayectos largos, todo eso está aquí, pero pues digamos que es lo mismo. Siempre yo tengo que presentar la información del manifiesto de carga antes de la llegada de la mercancía, ¿sí? Entonces digamos que este manifiesto es el formulario 1165 y esto fue presentado el 27 de junio de mayo de 2020 a las 3:52 de la mañana, ¿sí? Entonces, yo eso lo hago antes de llegar, con una información de los documentos de viaje, que es esta información que yo transmití acá. Toda esta información que yo tengo acá se agrupa en un manifiesto y yo la presento al momento de transmitir esa información antes de la llegada de la mercancía. Y vemos más o menos como la relación de la carga que se manifiesta. Y por esta parte vemos la información de nuestro documento de transporte, 617 kilos con 55 bultos, ¿sí? Se trata de un documento consolidado nivel 1, ¿sí? ¿Qué más tenemos acá? Entonces, cada una de estas casillas de esta relación que está aquí, relaciona cada documento. Digamos, acá hay otro que no es el que estamos examinando, que corresponde a 200 bultos con 1147 kilos. Y así sucesivamente, él en ese manifiesto agrupa todo. Y esto se hace previo a la llegada de la mercancía, ¿sí? Entonces, aquí para reflexionar, ya sabemos que la DIAN en este momento, cuando yo manifiesto la carga, ¿sí? Yo ya sé qué es lo que me va a llegar. Ya hay un momento previo antes de la llegada de la mercancía que la DIAN cuenta con la información para saber qué es lo que viene en ese medio de transporte. Posteriormente, entonces, hay una hora cero cuando se presenta el manifiesto. Como yo ya tengo un momento donde yo voy a llegar, entonces esa información del manifiesto ya está disponible. Entonces, la DIAN, a través de los servicios informáticos, informa al transportador si se va a practicar o no una diligencia de reconocimiento. Eso quiere decir que se determina la inclusión para casos de selección o el perfilamiento sobre la información que presentamos. Entonces, digamos que aquí estamos viendo de que, según lo que vimos, esa mercancía fue seleccionada para reconocimiento. Entonces, en el momento en que ya yo manifesté, como ya eso está transmitido a los servicios informáticos, yo puedo hacer el formulario 10.173. ¿Para qué? Para decirle, usted me dijo que traía 55 bultos con 617 kilos, entonces yo lo selecciono. Para eso se activa la selectividad en el sistema informático, porque ya hay una información previa cargada, o también se puede hacer mediante unas directrices que tenemos internas para hacer los perfilamientos de acuerdo al perfil de riesgo de la mercancía. Esto se conoce como inclusión forzosa. Entonces, ya una vez tenemos el tema de que documentamos la carga, la manifestamos, pues nos corresponde generar el aviso de llegada, ¿sí? Y ese es el momento en que el medio de transporte pues llega al territorio aduanero nacional, y se hace a través de los sistemas informáticos. O sea, yo ese manifiesto de carga, ¿sí? Lo documento, ¿sí? Y puede ser que la DIAN actúe o no con un tema de la inclusión forzosa, pero igual, independientemente de eso, yo tengo que avisar la llegada. Entonces, habíamos dicho que él lo manifestó hasta 3 horas antes de la llegada. Pues lo hizo bien, porque ese medio de transporte llegaron aquí a las 12 del día, casi a las 11:58 de la mañana, y se documentó. Entonces, digamos que esta es la hora en cuando él llegó con la mercancía. Sí, entonces esto es una formalidad que se cumple. Todo eso lo hace el transportador principal. La DIAN no es la que hace este aviso de llegada, sino es el transportador. Y ahí ya tenemos dos momentos: el momento del manifiesto que se presentó, que había unos términos de presentarlo, y el momento de la llegada de la mercancía. Entonces vemos que la mercancía llegó
a las 11:58 de la mañana. ¿Yo qué tengo que hacer después de eso? Pues presentar el, el informe de descargue de la mercancía. Como ya procedí a avisar qué era lo que me llegaba, ¿sí? Tengo que proceder aquí a avisarle a través del sistema informático a la DIAN que ya terminé de descargar la mercancía. Entonces, a través de este formulario, el 288 que se hace todo a través del sistema Muisca, yo le digo a la DIAN, ya finalicé de lo que descargué, ¿sí? Es un momento en que yo le digo, de lo que yo le había dicho que usted traía y que le dije que ya llegué, a esta hora yo terminé. Entonces miren que aquí terminó el aviso de finalización. Acá hay algo bastante curioso porque se demoró 1 hora únicamente en descargar. Es común de pronto que los transportadores a veces incurran en este tipo de como afanes por finalizar, pero es un riesgo alto como no consignar la información de manera correcta, porque podría encartarse como una situación complicada de registrar alguna información imprecisa. Entonces, ya tenemos 3 pasos. El primero es que, pues, documentamos la carga, consolidamos, manifestamos, avisamos que llegamos y ya le decimos a la DEAN, ya finalicé el descargue, ¿sí? Acá hay otro formulario que es el SUSE marítimo, informar los detalles unidad de cargas, que es también cuando se traen contenedores vacíos o la información de la unidad de carga que queda ahí. Entonces, como esto no es un caso marítimo, pues no lo vamos a abordar. Ahora, viene un documento muy importante que es el informe de descarga de inconsistencias. ¿Por qué? Porque es que este informe, a partir de la presentación de este informe, vemos que eh, se activan algunos términos para la presentación o el cumplimiento de otras obligaciones. Digamos que ellos tienen unos términos para presentar la información, el informe de la carga manifestada y la efectivamente descargada, cuando se traten de sobrantes o faltantes en el número de bultos o documentos que no estén relacionados en el manifiesto de carga. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo documenté aquí y le dije a la DIAN en la parte del manifiesto, voy a traer 100 documentos de transporte con, con tantos pesos y tantas guías y tantos bultos por cada uno, yo avisé que ya llegué, yo avisé que ya descargué. Entonces, de todo esto que yo ya le dije a usted, yo voy a ver qué fue lo que realmente me llegó, ¿sí? Para eso es el informe de descarga e inconsistencias. Sí, para que uno a uno el transportador tendría que verificar si realmente corresponde esa información a lo que yo manifesté. En otras palabras, comparar lo que yo le dije en el manifiesto de carga versus lo que yo realmente descargué en el informe anterior. Entonces, este manifiesto de carga, perdón, este informe de descarga y consistencia, si ustedes se dan cuenta, se presentó el mismo 27 a las 10 de la noche más o menos, 21:53. Ellos tienen un término de 12 horas para presentar de modo aéreo este informe, ¿sí? Eso está en el artículo 155 del decreto 1165, ¿sí? Porque yo digo que este informe también es muy importante para otras operaciones, porque cuando procede la entrega en el lugar de arribo, o lo que conocemos como descargue directo, se cuenta a partir de el día hábil siguiente que se presenta el informe de descarga e inconsistencias, no del manifiesto de carga. ¿Qué se pretende con este informe? Pues que se diga lo que realmente llegó. Sí, si se trató de sobrantes o faltantes respecto a la carga manifestada, y también permite corregir algunos errores frente a la identificación genérica de la mercancía. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí si vemos lo que pasó con nuestro documento ejemplo, pues no hubo mayor diferencia, se documentaron 55 bultos con 617 kilos. ¿Sí? Entonces, ahí lo que sucede es que ya va en responsabilidad del transportador lo preciso que él sea al momento de registrar esta información. Hemos tenido casos frecuentes en donde se registra de manera incorrecta, entonces puede ser que diga hubo un error de digitación en el manifiesto y se está corrigiendo acá. Entonces, el sistema activa esa selectividad para que los sobrantes se vayan y se revisen, porque como así que usted, por decir algo, me documentó
100 guías y le llegaron 150, entonces esos sobrantes de más o documentos no relacionados al manifiesto de carga se revisan en ese procedimiento. Entonces realmente es este informe es como la oportunidad que tiene el transportador para arreglar lo que posiblemente le haya quedado mal en el manifiesto, ¿sí? Porque esto es logística y pues también es normal de que alguna información haya sido mal transmitida o no se haya presentado de forma correcta al momento de que que manifesté y al momento que descargué. Entonces, esta es la oportunidad para ellos corregir. Pero como vemos aquí, tenemos los 55 bultos, 617 kilos, entonces parece que no hubiera pasado nada. Sin embargo, pues este caso fue, como lo vimos al principio, seleccionado para inclusión forzosa. Entonces, ¿cómo vamos? Pues ya documentamos, que es un paso previo que tengo antes de que llegue la mercancía. Ya manifesté, ya dije lo que yo iba a enviar, ya avisé que llegué, ya presenté un informe del descarga y mi medida de transporte y ya presenté el informe de descarga e inconsistencias. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando se trata de sobrantes o mercancías en exceso, se procede a reconocimiento de carga excepto también, perdón, y también cuando hay una inclusión forzosa. Entonces, todos los sobrantes, a través de un informe que ellos presentan de sobrantes, ellos lo comunican a la DIAN y la DIAN procede con el reconocimiento de carga precisamente para registrarlos, porque en el sistema, cuando se registran como sobrantes, ellos no permiten generar la planilla de envío hacia ese documento, entonces se necesita la intervención para que la DIAN haga el reconocimiento y a través del sistema se puede generar planilla de envío, pero se necesita hacer este reconocimiento. Y cuando se trata de faltantes, o sea, mercancía que no llegó digamos, en un caso que yo documenté 100 documentos de transporte y me llegaron 90, pues el transportador también tiene un término para justificar por qué no llegaron esos sobrantes, si fueron despachados en un vuelo posterior o si por un tema comercial ese contrato ya quedó, pues, digamos, esa negociación ya no se dio. Entonces, esa es una forma de decir, mire, de lo que yo le manifesté aquí en esta parte, ya no me va a llegar o me va a llegar después. Pero para eso hay unos términos. Para los faltantes se tienen que justificar dentro de los 2 meses siguientes pues la llegada del modo de transporte donde se registró faltante. En el tema de reconocer carga, pues en este momento esto no es una diligencia de inspección aduanera, por ello les digo que el tema de las definiciones es muy importante. En el tema de reconocer carga, pues lo que nosotros hacemos es verificar la naturaleza, el número de bulto, el estado y verificar también la cantidad, lo que corresponda a la descripción genérica de la mercancía. Para eso, también se hace internamente por el sistema informático, se asigna un funcionario a través de un autocomisorio para que vaya y examine la mercancía. Y digamos que nosotros en la DIAN tenemos también unos perfiles de riesgo establecidos de manera institucional para proceder con examinar ese tipo de mercancías acá. Pero acá es muy diferente de la inspección aduanera porque en la inspección aduanera es un tema más amplio donde se verifica clasificación arancelaria, descripciones mínimas, subpartida, tarifas, modalidad. Aquí vemos peso, bultos y descripción de la mercancía, que nos coincida esa mercancía, esa carga que llegó con lo que estamos documentando, ¿sí? O con lo que se documentó. Entonces aquí lo que encontramos es hacemos un reconocimiento de la carga. Y claro, cuando no corresponde con carga no presentada en las definiciones que yo encuentro mercancía diferente, pues procede la aplicación de una medida cautelar. Todo esto está en el artículo 156 del decreto 65. También aquí podemos proceder con la inmovilización de la mercancía para determinar si hay una posible irregularidad o más que subsanar, es para que el interesado justifique las diferencias encontradas en el reconocimiento versus la documentación que se presentó o el contenido del manifiesto de carga. Me explico. Entonces, si en el manifiesto de carga dice que trajimos mascarillas, pero yo encuentro que se trata de pañales desechables, entonces realmente él puede hasta ese momento presentar con los documentos de la operación comercial lo que justifique porque está en ese punto, pues esas diferencias, ¿sí? Y se hace un análisis
completo de esa situación para determinar si realmente se trata o no de un error en esa diligencia de manifestar carga o de pronto un error de digitación o algo, pero entonces siempre se tiene que ver que los documentos de la operación comercial justifiquen con la llegada de la mercancía. Entonces, digamos, en este ejemplo, que se trataba de mascarillas desechables, tapabocas y me llegaron pañales, pero aún así, como justificación, yo sigo presentando una factura comercial de mascarillas o no presento documentos, pues no hay forma de justificarla. Sin embargo, si yo traigo la factura de los pañales, yo encuentro que, que la empresa tuvo un error de digitación, que fue que se, digamos, puedo mostrar con los mismos documentos que hubo un error de transcripción de la guía, que era la información de una guía y se le colocó acá, pero sigue siendo y la operación comercial me lo demuestra, pues yo procederé, digamos, a movilizar la mercancía para que continúe su trámite. Pero todo va es en el análisis que se haga en la diligencia. Esto no se trata solamente de abrir cajas y poner cinta, no, sino que es una diligencia bastante completa porque yo tengo que examinar peso, bultos, descripción y los antecedentes que lo vemos en este momento, ¿sí? Entonces, volvemos a repasar. Me gusta como repetir siempre los pasos para que ustedes lo vean. Entonces, documentamos, manifestamos, avisamos que llegamos, avisamos que ya terminamos de descargar el medio de transporte, informamos las inconsistencias y procede a un reconocimiento de carga, bien sea si es producto de un sobrante informado o si es una edición de una inclusión forzosa o una selección para reconocimiento de la mercancía. Claro, entonces, aquí qué vemos. Vemos que se hizo el reconocimiento, ¿sí? Vemos que se presentó después del informe de descarga e inconsistencias. Aquí vemos que el reconocimiento se hizo, digamos, dentro de las 24 horas siguientes a la presentación del informe de descarga e inconsistencias, porque recuerdan que esto se presentó el 27 a las 10 de la noche más o menos y aquí se terminó esta diligencia al otro día. Entonces estamos como en los términos que dice la norma que esta diligencia tiene que ser continua dentro de las 24 horas. Tenemos el reconocer encuentra la información completa, 617 kilos con 55 bultos. ¿Sí? Aquí es un tema también muy importante que quería recordarles. Esta diligencia de reconocimiento de mercancía se hace junto con el transportador. Entonces, es el transportador el que coloca a disposición de la mercancía, la mercancía al funcionario. El transportador pues hace el acompañamiento y presta pues la colaboración para bajar la mercancía, ponérsela para que el funcionario la revise. A él se lo notifica el autocomisorio, se lo notifica la diligencia y él como tenedor y responsable de mercancía firma el acta de movilización. Por eso es que muchas veces sucede que cuando yo les comenté de los intervinientes, no es que la DIAN no me quiere liberar la mercancía, la DIAN no me ha liberado la carga, entonces por eso es importante devolvernos y saber en qué punto estamos, si estamos a responsabilidad del transportador, del agente de carga, del declarante, porque cada uno de ellos internamente tiene sus procedimientos. Hemos encontrado casos frecuentes donde los transportadores disponen de turnos propios para hacer la liberación de los documentos de transporte, pero eso no es una tarea de aduana, eso es una tarea propia, un procedimiento que tienen sus empresas pues para su gestión. Hay veces vemos que la mercancía pues ya tiene un levante o ya fue liberada, pero entonces acá el declarante dice, no, es que la DIA no ha venido acá con el inspector a hacer el reconocimiento o la revisión o no me ha querido dejar salir. No, para eso siempre hay unas actas de hechos y unos términos. Miren que el sistema aclara realmente cuándo se hizo la diligencia y tiene las horas y los momentos claros donde aquí la IA interviene. Entonces, cada vez que haya un punto y escuchen ustedes en su cotidianidad, es que la IA no me ha querido atender, pues se puede uno remitir a las actas de diligencia o reconocimiento o las actas de hechos que procedan en cada momento precisamente para validar realmente qué fue lo que pasó.
Aquí tenemos como, esto es un caso de la vida real, digamos que estos son las mascarillas que vimos, ¿sí? Corresponden con la descripción genérica del documento de transporte. Entonces, digamos que en este momento no hubo mayor novedad. Y después de que yo hago el reconocimiento de la mercancía, después de que yo ya, porque digamos de este reconocimiento pueden pasar varias cosas, ¿no? O sea, puede ser de que yo determine que la mercancía tenga que continuar, adoptar la medida cautelar de inmovilización, precisamente para que él me presente documentos y me justifique alguna diferencia entre el manifiesto y la revisión de la mercancía. Puede ser que, digamos, yo encuentro en este caso, como me describía mascarilla, no encontré diferencia en bultos, no encontré diferencia en pesos, todo está bien, yo continúo con el trámite. Y puede ser que también yo tenga que colocarla a disposición de una autoridad porque encuentro una situación como es el caso de la falsedad marcaria, donde yo tengo que reportar eso al responsable marcario, al titular marcario, ¿para qué? Para que él decida si procede o no con el tema de la denuncia. Y eso se trata de una suspensión de la operación aduanera y se traslada, y, o sea, se retira de este flujo la mercancía y se da el trámite para que ellos continúen con su tema penal, ¿sí? Y el tema de la denuncia. Aquí, después de reconocer cargas, si todo pues nos sale bien, hay dos eventos. Uno, puedo trasladar la carga a un depósito habilitado a la zona franca donde se haya dispuesto, por eso el tema de saber dónde se dispone la mercancía. Y dos, el tema de el envío a SIGA. O sea, ¿qué es eso? Pues cuando yo hago el envío a SIGA se trata es cuando yo en el lugar de arribo voy a presentar mi propia declaración y no la voy a llevar a un depósito habilitado como está acá arriba. Entonces yo hago esta transmisión a través del sistema informático para que me permita presentar la declaración de importación desde el sistema informático SIGA. Pero lo mismo sucede acá. Cuando yo traslado una mercancía, se generará un reporte de consulta de inventario y aquí en este punto, pues yo vuelvo a lo mismo y presento la declaración de importación o la declaración aduanera que corresponda, pero en el lugar donde yo trasladé la mercancía. Bueno, entonces, cuando hablamos de trasladar mercancía a un depósito habilitado, pues tenemos que hacer la planilla de envío, ¿sí? O el documento C78, que es la salida de mercancías al lugar de embarque. En ese momento, se hace la planilla y a través del sistema informático se informa a qué depósito habilitado yo la voy a enviar. Entonces, digamos, en este caso, se va a este depósito público con CIMEX, ¿sí? Y ahí ya se activan los términos, perdón, los términos para nacionalizar están activados desde el momento que llegó la mercancía al territorio aduanero nacional. Y se cuentan los tiempos que yo tengo para nacionalizar en los términos del artículo 169. O también puedo solicitar la operación de tránsito en este momento, ¿sí? Entonces, o la continuación de viaje. ¿Para qué? Para que en el momento que llegue la mercancía a su destino final, yo procedo con la nacionalización. Entonces, aquí esta, este formulario es muy importante porque este es el que se traslada la mercancía ya. Pero acá hay una novedad. Si ustedes ven, se trasladaron 605 bultos con 54, perdón, 605 kilos con 54 bultos. ¿Qué pasó con el otro bulto? Pues seguramente cuando se hace este cruce, hay también un grupo, digamos, cada división lo maneja de acuerdo al recurso humano que se tenga. Y hay un grupo que se encarga de cruzar la información de los documentos de viaje, perdón, de los informes de carga y consistencia con las planillas de envío. Y esto también genera una alerta pues en el sistema de riesgos porque dice, ¿cómo así que yo la había, o sea, hasta reconocedor vio 617 kilos con 55 bultos y se trasladaron 605 con 54? ¿Dónde qué pasó con el otro bulto? Pueden pasar varias cosas. Puede ser que el transportador de pronto la trasladó de manera parcial y llegó en un envío posterior y eso lo justifica es el transportador que es el que hace la planilla de traslado, o pudo haberse detectado un faltante de ese momento y el depósito es el que revisa eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada persona aquí en ese flujo
de información, como ustedes ven, hace su pedacito. El transportador documentando hasta la presentación de informes de descarga e inconsistencias y la emisión de la planilla de traslado. Y cada uno va a hacer su aporte y registra su tema ahí. Y en el conocimiento de carga también cada persona, o sea, el funcionario reconocedor también hace su registro ahí. Todo queda en esta trazabilidad. Por eso todo está interconectado desde el momento de la llegada hasta el momento de trasladar la mercancía. Aquí, como les comenté, está el formulario 1178, el formulario 650, 660 y 651 que corresponden a las operaciones de tránsito aduanero, ¿sí? O a los DUTA, como se llaman ahora, y estos se utilizan precisamente para esas operaciones de tránsito, que yo entonces voy a iniciar la operación desde Buenaventura, pero la voy a trasladar a un depósito fuera de la jurisdicción donde está el lugar de arriba, entonces utilizo la operación de tránsito para hacerlo, ¿sí? Ahí hay otras condiciones especiales de la mercancía perdón, de la operación para tener en cuenta, pero básicamente pues lo mismo, que después de reconocimiento de carga o la presentación del informe de inconsistencias, porque no siempre hay reconocimiento de carga, puede darse que se haga el traslado ahí. Entonces, este punto de reconocer carga aquí también lo vemos que la DIAN no puede, es clarísimo, hacer el reconocimiento 100% de todas las cargas que llegue. Por eso este tema es de inclusión, perdón, de potestativo de la DIAN. Se pueden hacer diligencias donde se descarguen vuelos completos para revisarlos al 100%, pero pues digamos que este no es el caso. Pero siempre pasa después del informe de descarga e inconsistencias, aunque por competencia la división de carga y la autoridad aduanera puede ejercer el control en cualquier momento de la llegada, el control del lugar de arribo antes de la planilla de envío. ¿Sí? Ahora, tenemos la salida, ya explicamos, pues que básicamente acá es decir cuánto voy a trasladar en peso y en bultos hacia un depósito habilitado. Y después, como yo ya lo envié a través del sistema, ya el transportador hizo su trabajo de sacarlo del lugar de arribo y enviarlo al depósito, pues el depósito público genera o el depósito de destino, perdón, genera la planilla de recepción que es el formulario 1314. Y ahí registra, volvemos a lo mismo, tenemos nuestro documento de transporte, el peso remitido, el peso recibido y la cantidad de bultos. Entonces aquí insistimos en que falta un bulto de lo que llegó. El transportador, pues en este caso, tendría que responder por esa situación, aclara qué fue lo que pasó. Pudo haber llegado en envío posterior, pero eso es pues normal que por la misma logística puedan hacer dos planillas de recepción perdón, dos planillas de envío para un tema, eso se conoce como parciales. Aquí el depósito hace como la salvedad de lo que encontró. Parcial 54 de 55 cajas de cartón recintadas por la DIAN, 53 abolladas y una rota sin verificar contenido, diferencias de un kilo. Entonces él también deja su informe de lo que recibió y vamos hasta este punto, porque esta mercancía no fue tratada como un descargue directo, o sea, no se envió directamente a SIGA, sino que se hizo el procedimiento de recibir la carga. Y ya en el momento en que el transportador envió la mercancía al depósito y el depósito de la revisión la recibió, pues hay un punto ahí en donde se hace una migración del sistema Muisca al sistema SIGA para proceder con la nacionalización. Este tema que se llama, que es la consulta de inventario, es un reporte del sistema SIGA donde pues se transmitió esta información del sistema Muiscaya precisamente para que se pueda presentar la declaración de importación. Digamos, en la cotidianidad se lo reconoce como un documento muy importante para la nacionalización, pero esto es un reporte del sistema, no es un documento soporte. Esto hay que dejarlo muy claro porque digamos que esto es como una constancia de que ya la información fue migrada y ya con esta información, si ustedes pueden ver aquí, 654 kilos con 54 bultos, está en el depósito con CIMEX, el transportador, aquí está el nombre del transportador y nos registra también como la fecha y hora en que
en que se vencieron perdón, en que llegó la mercancía y la fecha de vencimiento de términos. Aquí hago esta salvedad porque hay unos términos ampliados, porque digamos que siempre tenemos un mes para nacionalizar desde su llegada, pero como aquí estamos en pandemia, acordemos que hay una prórroga en los términos de almacenamiento, entonces por eso es que, perdón, una suspensión de términos, entonces por eso los términos se ampliaron hasta este momento, pero digamos que la regla general es que hay un mes para nacionalizar, prorrogables por un mes más, ¿sí? A partir del mes que se venció o el mes de la prórroga, se puede nacionalizar la mercancía con rescate, si no queda en abandono legal, perdón, a favor de la nación. Ahora, ya tenemos claro aquí que son nuestro proceso, lo completamos desde que documentamos, manifestamos, llegamos, informamos que ya finalizamos de descargar la mercancía, presentamos un informe de lo que llegó, puede haber un reconocimiento, trasladamos la mercancía, se recibe por parte del depósito y se migra al sistema informático para que presente la declaración de importación. Ese es el flujo normal. En nuestra plataforma, aquí hubo unos datos, pues como les digo, que tocó borrarlos por temas de uso de la información. Entonces aquí está como este resumen. Esta es una captura de pantalla del sistema Muisca y vemos que están todos los formularios que yo les digo, el documento de transporte entregado, el manifiesto de carga, la inclusión forzosa, el informe de descarga e inconsistencias, la salida de mercancía de una zona primaria y la planilla de recepción. Miren que esto está en el mismo orden de los hechos que les acabo de narrar, ¿sí? En la misma cronología, ¿sí? Vemos que él lo documentó antes de la llegada. Aquí hizo el manifiesto a las 3:52 de la mañana. Después la DIAN actuó eh, seleccionando esa mercancía para inclusión forzosa a las 10 de la mañana, o sea, dentro del término para que él había llegado, porque acordemos que tiene 3 horas como mínimo antes de le llegar la mercancía. Aquí tenemos que él finalizó el descargue de inconsistencias a las 9 de la noche y el día 29, porque tenemos el resultado de la diligencia, los 54, sí se refleja aquí por una opción que se llama jerarquía, pero no aparece aquí en este reporte en toda la trazabilidad. Vimos que esa diligencia fue el 28 a las 8 de la noche y aquí vemos que al otro día muy temprano trasladaron y ahí se demoró como una horita en que la mercancía fuera recibida en el depósito. Conclusión de ese caso, es una mercancía presentada porque está en el manifiesto, o sea, nunca la ocultaron, o sea, estuvo llegada ahí, no corresponde a un sobrante. Está descrita genéricamente porque vimos que desde un principio se trataba de mascarillas mascarillas y vemos aquí que se dijo mascarillas para protección personal y se encontró mascarillas para protección personal. Perdón, me pasé muy rápido. Aquí, mascarillas para protección personal. No corresponde a un sobrante. Estuvo manifestada, no hubo errores en los términos, ¿sí? Hubo una inclusión forzosa. Y aquí hay un error pues en el informe de descarga e inconsistencias porque como quiera se siguieron documentando los mismos bultos, pero digamos que eso no es un tema de la competencia de la división de carga porque el reconocedor encontró los bultos completos aquí en la diligencia. Si ven, él vio la mercancía, perdón, la carga y las encontró completa. Entonces, después de esta diligencia pasó algo. Seguramente el transportador envió las mascarillas, una de las cajas en un envío posterior. Se recibieron los mismos bultos, 54 bultos en el depósito, pudo haber sido un parcial, puede ser que el otro llegó después, y pues finalmente hubo una planilla de recepción con todo el tema. Hubo una inclusión forzosa y hubo un reconocimiento sin novedad. Entonces digamos que este es un caso donde la DIAN actúa, donde hay un reconocimiento, pero digamos todo sale bien en ese momento. ¿Qué sigue? Pues después de este tema. Pues entonces, como lo vimos ayer, yo ya tengo la mercancía en el depósito y nos vamos a nuestro procedimiento 0188, que inicia con la presentación de la declaración de importación a través del sistema SIGA. Por eso es tan importante
el tema de la consulta de inventario y el envío a SIGA, porque es ahí donde se inicia con la presentación de la declaración de importación. Es un tema voluntario. Yo insisto que esto es una declaración, o sea, no hay una declaración de importación sugerida, no es que la DIAN le haga la declaración al usuario, no, es el usuario que la presenta, bien sea actuando directamente o a través de una agencia de aduanas. Se sigue pues todo el procedimiento del capítulo 4 del decreto 1165. Se tiene en cuenta la oportunidad para declarar y corresponde primero con la presentación y aceptación de la declaración que va en cabeza del declarante o el importador directo. El pago de los tributos aduaneros asociados a esa declaración que yo presenté, la solicitud del levante y la determinación del levante. ¿Sí? Ya el resultado de este tema puede desembocar en un levante automático o una inspección aduanera, como lo vimos ayer, que corresponde a la intervención del inspector. ¿Sí? Para finalmente, pues, presentar nuestro formulario 500, que es la declaración de importación, donde ahí se desglosa toda la información asociada a esa carga. Una carga puede tener muchas declaraciones de importación porque no todo se puede clasificar por la misma subpartida, incluso puede tener retiros parciales. Yo puedo hacer retiros parciales, más con la modificación del decreto 1165 del año 2021, cuando los depósitos pueden conservar mercancía nacional y nacionalizada. Entonces, ya depende también de la logística y el interés que tenga la persona para hacer este tipo de operaciones, como presentar su declaración de importación. Yo aquí hago una salvedad, no puedo exhibir la declaración completa de este caso porque correspondería que tendríamos que ponerle aquí en cada casilla pues una restricción, y pues creo que es mejor explicarlo de esta manera porque corresponde a la exposición de datos sensibles, que nosotros tenemos pues una política de privacidad de datos.